En diciembre de 1994 se reformaron varios artículos constitucionales, modificándose la competencia e integración de la Suprema Corte de Justicia. El número de sus integrantes se redujo de 26 a 11 y se le restó la facultad de administrar los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, que actualmente corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. Estas circunstancias incidieron en la producción de jurisprudencia y la modernización de los sistemas para publicarla. El Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta se convirtieron en una sola publicación, editada mensualmente en 3 partes, compuestas por criterios aislados y jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal y los tribunales colegiados de circuito, junto con acuerdos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en su caso, convocatorias, informes y otros documentos. La edición, publicación y distribución del semanario empezaron a hacerse en la propia Suprema Corte de Justicia. Con el inicio de la novena época en 1995, se crearon medios alternos de difusión jurisprudencial, entre los que destacan los discos de video digital y las redes informáticas como intranet e internet. En agosto de 2003, la coordinación se convirtió en dirección general. Entre sus principales atribuciones destacan proponer la política editorial en materia de compilación y sistematización de tesis, obras de investigación jurídica y jurisprudencial y demás materias de su competencia, elaborar, diseñar, editar y proveer a la publicación de obras en medios impresos, electrónicos o audiovisuales en materia de compilación jurisprudencial e investigación jurídico-doctrinal, realizar los trámites y gestiones necesarios para publicar las obras que hubiera elaborado, y sugerir sus tirajes, reimpresiones y normas reguladoras de su distribución y venta. Diversas áreas, como la Dirección General Adjunta de Compilación del Semanario Judicial de la Federación y la Dirección de Edición, comprometen su esfuerzo en la eficaz aparición del semanario y sus publicaciones complementarias, en cuya preparación participan especialistas en diversas disciplinas, así como diseñadores y comunicadores gráficos con experiencia en la formación editorial y control de calidad de obras impresas, ingenieros y diseñadores de programas de cómputo, bases de datos y portales electrónicos. La impresión del semanario es resultado de varias etapas. La Dirección General recibe la información, que es registrada y clasificada conforme a su naturaleza y el órgano emisor. Se captura y, en su caso, se uniforma acorde con los formatos establecidos para tal efecto. Revisa su transcripción contra los originales recibidos. Los errores ortográficos, mecanográficos e intrascendentes se corrigen. Y si se advierten posibles contradicciones de tesis, se hace una propuesta al presidente de la Suprema Corte o de las salas, según corresponda, para denunciar la contradicción. La construcción de esta información implica revisar referencias a disposiciones legales o reglamentarias y a tesis aisladas o jurisprudenciales, detectar omisiones u otros errores para su corrección, verificar la materia asignada a las tesis y la integración de los precedentes, y comprobar que el criterio planteado en la tesis aparezca en la ejecutoria de la que deriva, y mantener una constante comunicación con los órganos emisores para solicitarles información adicional o proponerles adecuaciones a la versión que habrá de publicarse. Las enmiendas procedentes y los datos adicionales se insertan en una base de datos. Un programa de cómputo permite generar el semanario semiautomáticamente, al controlar desde su registro de ingreso hasta su formación editorial el contenido de cada volumen. Enseguida se liberan los archivos con la información para que comience su diseño. Finalmente se cotejan las pruebas finas, se verifica la correcta estructuración de la obra y se agregan los números de página. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido lineamientos para que los tomos del semanario se concluyan a tiempo. El último día hábil del mes respectivo, el material debe remitirse a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Corte para que se gestione su reproducción. En función de las necesidades de los órganos jurisdiccionales, el semanario se reparte de acuerdo con un padrón que incluye a los ministros de la Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Por otra parte, los avances tecnológicos han posibilitado que el contenido del semanario se agregue a las páginas de intranet e internet de la Suprema Corte de Justicia,
así como a la Red Jurídica Nacional. Además de los discos ópticos JUS de Información Jurisprudencial, se editaron otros sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y las legislaciones fiscal, civil, laboral, mercantil y penal, junto con su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. La publicación de la jurisprudencia mediante formatos electrónicos no se ha circunscrito al CD-ROM. Desde el primer semestre de 2003 comenzó a publicarse, junto con su versión en CD-ROM, el DVD-ROM JUS. Tan importantes como los discos ópticos son las publicaciones impresas. Cada año se publica una considerable cantidad de obras de divulgación jurídico-doctrinal. Algunas de ellas se relacionan directamente con el semanario, mientras que otras pretenden auxiliar a la judicatura o informar sobre el quehacer del Poder Judicial de la Federación. El apéndice al Semanario Judicial de la Federación y la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria contienen información jurisprudencial. En cuanto a las obras útiles para las actividades jurisdiccionales, pueden citarse la jurisprudencia a su integración, estudio sistemático de la jurisprudencia y la jurisprudencia en México, destinados a orientar al juzgador en cuanto al desempeño de sus funciones. Por lo demás, títulos como Épocas del Semanario Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación informan al lector sobre aspectos históricos, orgánicos y funcionales relativos al Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, la Dirección General ha rescatado del olvido publicaciones clásicas de la literatura jurídica mexicana que han aparecido en versión facsimilar como Lecciones de Práctica Forense Mexicana, El Amparo y sus Reformas, Derecho Mercantil Mexicano, Teoría del Amparo, la Constitución Federal de 1857 y sus reformas, y breve reseña histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ha facilitado la compra de grandes textos jurídicos del pasado a precios accesibles. El Semanario Judicial de la Federación y las demás publicaciones editadas por la Suprema Corte están a la venta al público a través de las Casas de la Cultura Jurídica distribuidas en el territorio nacional y de las librerías que la Suprema Corte administra en el Distrito Federal, ubicadas en los edificios de Pino Suárez, Bolívar y Avenida Revolución, así como en el edificio Las Flores, el Palacio de Justicia Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. A pesar de los contratiempos, el Semanario Judicial de la Federación, desde su creación por el presidente Juárez, se ha mantenido como el único medio oficial de difusión jurisprudencial. La evolución en su integración y diseño muestra más de un siglo de esfuerzo garantizando la seguridad jurídica. Las obras derivadas de él ratifican su peso como difusor de la cultura de la legalidad. Los hombres y mujeres encargados de compilar, sistematizar y publicar la jurisprudencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación son herederos de una tradición centenaria dedicada a sostener el Estado de Derecho.